La misericordia de Dios revelada en la historia de Jonás. La historia de Jonás, narrada en el Antiguo Testamento de la Biblia, es una poderosa narrativa que revela la profunda misericordia de Dios. Nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento, la obediencia y la compasión divina que se extiende a todos los pueblos. Jonás no es solo un personaje bíblico, sino un vivo ejemplo de cómo la misericordia de Dios supera nuestra comprensión humana. Su jornada de desobediencia inicial, seguida por un sincero arrepentimiento y restauración divina, ofrece una rica fuente de reflexión espiritual para todos nosotros. Al explorar la historia de Jonás, somos desafiados a examinar nuestra propia respuesta a la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces resistimos sus planes por miedo, orgullo o simplemente falta de comprensión? La historia de Jonás nos recuerda que el amor y la misericordia de Dios siempre están a nuestro alcance, independientemente de nuestras fallas. Además, la narrativa de Jonás ofrece una profunda visión sobre la naturaleza de Dios. Él es compasivo, paciente y está dispuesto a perdonar a aquellos que se vuelven a Él con corazón contrito. Esto nos anima a buscar una vida de obediencia y fe, sabiendo que Dios no solo nos llama, sino que nos capacita para cumplir su voluntad. Que al explorar la historia de Jonás, encuentres no solo un relato antiguo, sino un mensaje atemporal de esperanza, restauración y la infinita misericordia de Dios, que desea transformar nuestras vidas para su gloria y para el bien de quienes nos rodean. ¿Te generó curiosidad la historia de Jonás? Si te gustó la temática de este contenido, dale me gusta, compártelo con amigos y familiares y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos estudios. Prepárate para explorar las profundidades de las historias bíblicas. No pierdas esta oportunidad de aprender e inspirarte. El llamado de Jonás y su resistencia. Jonás fue un profeta llamado por Dios para predicar en la ciudad de Nínive, conocida por su gran maldad. El versículo clave de esta parte de la historia se encuentra en Jonás 1:3. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que iba a Tarsis. Pagó su pasaje y entró en ella para ir con ellos a Tarsis, huyendo así de la presencia del Señor. Estos versículos no solo revelan el mandato directo de Dios a Jonás, sino también la intensidad de la maldad que había infiltrado a Nínive, al punto de que su maldad ha subido delante de Dios. La ciudad era tan notoria por sus pecados que Dios decidió enviar a Jonás a proclamar contra ella, advirtiéndola de su inminente destrucción si no se arrepentía. Al resaltar la desobediencia inicial de Jonás, quien intentó escapar de la presencia de Dios embarcándose hacia Tarsis, podemos reflexionar sobre la renuencia humana a seguir los designios divinos. Jonás representa no solo a un profeta, sino también a un ser humano con debilidades y temores. Su huida simboliza la resistencia que a menudo tenemos para cumplir la voluntad de Dios cuando ésta nos confronta o nos lleva a situaciones incómodas. Sin embargo, incluso en la desobediencia de Jonás, vemos la persistencia del amor y la soberanía de Dios. No abandonó a Jonás a su suerte. Por el contrario, envió una tormenta y un gran pez para traerlo de regreso a la sumisión y al cumplimiento de su misión. Esta respuesta de los ninivitas demuestra que la misericordia de Dios no tiene límites y que está dispuesto a perdonar a aquellos que sinceramente se arrepienten. El milagro del gran pez. Jonás es lanzado al mar y tragado por un gran pez. Este evento extraordinario no solo ilustra la providencia divina, sino que también ofrece una poderosa oportunidad de arrepentimiento y transformación espiritual. El versículo clave que describe este milagro está en Jonás 2:1-2. Pero el Señor envió un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Desde el vientre del pez, Jonás oró al Señor su Dios. El hecho de que Jonás fuera tragado por el pez y permaneciera allí durante 3 días y 3 noches no solo es un signo de juicio divino, sino también un acto de misericordia. Mientras estaba en las entrañas del pez, Jonás experimentó un tiempo de profunda reflexión y oración. Reconoció sus errores,
se arrepintió sinceramente y clamó a Dios por perdón y liberación. Este milagro no solo resalta la capacidad de Dios para usar circunstancias extraordinarias para llamar la atención de sus siervos, sino que también revela su disposición para perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a él con humildad y fe. Jonás emerge del pez no solo físicamente salvo, sino espiritualmente renovado y comprometido con la misión que Dios le encomendó. Así, el milagro del gran pez en la historia de Jonás no es solo una prueba del poder divino, sino también una profunda lección sobre la importancia del arrepentimiento sincero y la confianza en la providencia de Dios, quien siempre ofrece una segunda oportunidad a aquellos que buscan su perdón. Jonás es vomitado en la arena del mar. Después de ser vomitado por el pez en tierra firme, Jonás va a Nínive y proclama el mensaje de Dios. Sorprendentemente, a los habitantes de Nínive. El arrepentimiento de Nínive. Ante el mensaje de Jonás. El versículo clave aquí es Jonás 3, 5-9, que describe el impacto de la predicación de Jonás en la ciudad. Después de ser vomitado por el pez en tierra firme, Jonás va a Nínive y proclama el mensaje de Dios. Sorprendentemente, los habitantes de Nínive, desde el rey hasta el menor de sus habitantes, se arrepienten de sus pecados y buscan el perdón de Dios. El versículo clave aquí es Jonás 3-10. Y vio Dios lo que hicieron, cómo se convirtieron de su mal camino, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Luego los hombres de Nínive creyeron en Dios, y proclamaron un ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Llegó también esta noticia al rey de Nínive, y se levantó de su trono, y se despojó de su vestidura real, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y publicar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre ni bestia, ni ganado ni ovejas, prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua. Y se cubran de cilicio hombres y bestias, y clamen a Dios con fuerza, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá Dios, y se arrepentirá, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Este pasaje ilustra vívidamente el profundo arrepentimiento y humildad de los ninivitas, que reconocieron sus pecados y buscaron fervientemente el perdón de Dios. El añadido enfatiza cómo la respuesta de los habitantes de Nínive fue más allá de la mera aceptación del mensaje. Mostraron una verdadera humildad y cambio de corazón, reflejando una genuina transformación espiritual en toda la ciudad. Esta escena no solo revela la misericordia de Dios en respuesta al arrepentimiento sincero, sino que también destaca la universalidad de la gracia divina, que se extiende a todos los que se vuelven a él con humildad y contrición. La misericordia de Dios. Revelada en la historia de Jonás, la historia de Jonás, relatada en el Antiguo Testamento de la Biblia, es una poderosa narrativa que revela la profunda misericordia de Dios. Nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento, la obediencia y la compasión divina que se extiende a todos los pueblos. Jonás no es solo un personaje bíblico, sino un ejemplo vívido de cómo la misericordia de Dios supera nuestra comprensión humana. Su viaje de desobediencia inicial, seguido por el sincero arrepentimiento y la restauración divina, ofrece una rica fuente de reflexión espiritual para todos nosotros. La lección de misericordia para todos. La historia de Jonás trasciende el tiempo y se convierte en una poderosa parábola sobre la misericordia de Dios. No es solo una narrativa histórica, sino un testimonio vivo del amor incondicional de Dios por toda la humanidad, sin importar cuán pecadores podamos ser. Jonás, inicialmente renuente a obedecer el llamado divino, representa la debilidad y la resistencia que a menudo encontramos en nuestras propias vidas frente a los desafíos espirituales. Sin embargo, lo que hace tan profunda la historia de Jonás es la respuesta divina ante el genuino arrepentimiento de los ninivitas. La ciudad, conocida por su maldad y pecados, se volvió a Dios con humildad y buscó perdón. Esto no solo demuestra la extensión de la misericordia de Dios, sino también su disposición para perdonar y restaurar incluso a aquellos que parecen estar más allá de la salvación. La lección central de misericordia en la historia de Jonás nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Independientemente de nuestras fallas, errores o pecados, la misericordia divina siempre está disponible para aquellos que se vuelven sinceramente a Él con el corazón abierto. Este es un mensaje de esperanza y reconciliación que nos alienta a buscar el rostro de Dios en tiempos de arrepentimiento y a confiar en su promesa de perdón y restauración.
Por lo tanto, al explorar la historia de Jonás, no solo somos desafiados a reconocer la magnitud de la misericordia de Dios, sino también a responder a este amor con gratitud y un compromiso renovado de vivir en obediencia a su voluntad. Que cada uno de nosotros pueda encontrar consuelo e inspiración en la certeza de que, a través de la misericordia divina, podemos experimentar la verdadera libertad y paz interior que solo Él puede ofrecer. Conclusion. Al meditar en la historia de Jonás, nos enfrentamos a la realidad de nuestras propias vidas y a nuestra respuesta a la voz de Dios. Así como Jonás, a menudo resistimos el llamado divino por miedo, incertidumbre o simplemente por desear seguir nuestros propios caminos. Sin embargo, la historia de Jonás no es solo un relato antiguo, sino un poderoso mensaje sobre la misericordia y el amor de Dios que trasciende el tiempo y nos alcanza en nuestras propias jornadas espirituales. La vida de Jonás nos enseña que incluso cuando fallamos en obedecer de inmediato el llamado de Dios, Él continúa buscándonos, disciplinándonos con amor y ofreciéndonos una oportunidad de arrepentimiento y renovación. Así como Dios usó un gran pez para redirigir a Jonás hacia su propósito, Él utiliza circunstancias y experiencias en nuestras vidas para traernos de vuelta a su camino de gracia y perdón. Además, la respuesta de los ninivitas a la predicación de Jonás nos recuerda que ningún pecado es demasiado grande para la misericordia de Dios. Cuando nos arrepentimos sinceramente y buscamos su perdón, Él nos recibe con brazos abiertos y nos restaura para una vida de propósito y significado en comunión con Él. Por lo tanto, que aprendamos de Jonás y de los habitantes de Nínive la importancia de escuchar atentamente la voz de Dios, responder con humildad y arrepentimiento, y vivir en obediencia a su amoroso plan para nuestras vidas. Que la historia de Jonás continúe inspirándonos a buscar la presencia de Dios en todos los aspectos de nuestra jornada espiritual, confiando en su misericordia y gracia para guiarnos y sostenernos. Ahora, mi despedida. Al concluir este vídeo, te invito a dejar algo en los comentarios. Por cierto, no olvides tocar la campana para activar notificaciones y recibir recordatorios diarios de oración, y dejar tu valioso me gusta para ayudarnos a hacer crecer nuestro canal. Tu me gusta es muy importante para nuestro canal, ve allí, ¿no es así? No cuesta nada, solo un clic, solo un clic. Además, si aún no estás suscrito a nuestro canal, que se llama Aún es tiempo de orar. Te invito a inscribirte ahora mismo para ser parte de esta familia. Aquí encontrarás guía espiritual, también encontrarás oraciones, mensajes y vídeos de películas que nos cautivaron mucho, y tendrás inspiración para enfrentar los desafíos de la vida, con fe y confianza en Dios. Espero que este vídeo les traiga esperanza y traiga paz a sus corazones y hogares. Experimenta la presencia constante de Dios en cada momento de tu vida. Nos vemos pronto, en nuestra próxima reunión. Que la paz de Dios esté siempre contigo, tus amigos y tu familia. Amén y amén.